Ya, muy bien. Bien, buenas tardes con todos. Eh, Primero que todo, agradezco muchísimo la invitación que he tenido por parte del máster Luis Héctor Pórragas en relación a poder participar de estas clases maestras. Estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes y realmente vamos a disfrutar muchísimo el día de hoy de este tema que es muy importante en lo que es líneas de transmisión, en lo que es telecomunicaciones, y que hay mucha gente que se resiste realmente a trabajar con la carta de Smith porque a veces enredan realmente, ¿no? Entonces, agradezco a todos la presencia, que se encuentren aquí. Muchas gracias nuevamente, maestros. Vamos a tratar, Sí, buenas, bueno, mi nombre bueno, es Alberto quisiera Tama. complementar un poco al maestro Tama. Antes que nada, soy de Sí, adelante, maestro. Chile, Ecuador, o la parte de su decano, ¿no? ¿Aló? Bueno, Se oye medio clases, cortado su audio, maestro. oh, parece ser que la conexión está inestable. ¿Me escuchan Ok, ahí? ahí sí se escucha bastante bien. Bueno, Ok. aprovechando, quisiera yo agradecerle al maestro Tama por la verdad su tiempo y que comparta con nosotros toda su experiencia. Aquí ya formalmente es nuestro primer integrante del directorio de expertos de la facultad. Le agradezco infinitamente, la verdad, su apoyo para este tipo de clases maestras, con toda la experiencia que tiene tanto como docente como profesional, que nos pueda transmitir y apoyar en la formación de ustedes, chavos, con gente como él, con toda la experiencia con la que cuenta. Entonces, pues hoy nos va a abordar un tema que, como bien dice, muchas veces le dan la vuelta a la carta de Smith. Hay poca gente experta, ¿no?, que maneja este método gráfico. Vamos a contar con la valiosa aportación del maestro Tama, al cual le vuelvo a repetir. Es nuestro primer integrante, ¿no? Prácticamente el número 1 de la lista que quedó de los directorios, ahorita de los expertos que nos van a apoyar en nuestra facultad. Gracias, maestro, de antemano, y lo escuchamos. Muchas gracias por sus expresiones. Bueno, vamos adelante entonces con la presentación. Bueno, el contenido de la presente exposición está básicamente conformado por 4 partes. Una breve introducción a lo que es la Carta de Smith, cómo es la obtención de la Carta de Smith, porque a veces nosotros tenemos el documento, simplemente el gráfico, pero no sabemos de dónde nació, cómo se creó, cómo se desarrolló esa Carta de Smith. A continuación veremos lo que corresponde a las aplicaciones, las líneas de transmisión y el uso, obviamente, de la Carta de Smith. Como tercera parte tenemos las metodologías de acoplamiento, es decir, veremos todo lo que son las metodologías para acoplar una línea de transmisión a una carga, tanto en series como en paralelo. Y finalmente haremos una presentación de una resolución de problemas, es decir, la aplicación de la carta de Smith, lógicamente, ¿no? Bien, vamos adelante. En lo que corresponde a la introducción de la carta de Smith, tenemos que preguntarnos algunas cosas. Primero que todo, ¿qué es la carta de Smith? Segundo, el desarrollo para la obtención de la carta de Smith. Y tercero, vamos a cubrir lo que son las observaciones fundamentales o los puntos claves de lo que es la carta de Smith. Comencemos con lo que es la carta de Smith. Básicamente tenemos que comprender que es un diagrama, que no es más que una indicación gráfica de la impedancia de una línea de transmisión conforme se avanza a lo largo de esta. Es decir, estamos representando una línea de transmisión, en este caso la línea de color azul, que se encuentra conectada a una carga de color rojo, tenemos aquí el gráfico. A la izquierda siempre vamos a graficar lo que es el generador justo con su impedancia de generador. Y conforme avanzamos en la línea de transmisión, nosotros vamos a diagramar algo en esta carta Smith que lo veremos más adelante, pero lo que quiero que tengan conciencia es que el diagrama o la gráfica que vamos a poner en la carta Smith tiene que ver directamente con la línea de transmisión. Y conforme avanzamos en la línea de transmisión hacia el generador o del generador hacia la carga, nos movemos también en la carta Smith y después veremos cuáles son esas convenciones para poder avanzar correctamente. Es un diagrama polar especial, obviamente, como ustedes se dan cuenta. Contiene círculos, varios círculos. Tenemos el círculo de resistencia constante, los círculos de reactancia constante, y son en por unidad, lógicamente, son normalizados. Tenemos círculos de razón de ondas estacionarias, constante, y tenemos curvas radiales que representan los lugares geométricos de desfase de una línea de valor constante. Se pueden presentar otros más, pero esos son los que estamos mencionando en este momento. La carta Smith es ampliamente utilizada para la resolución de problemas que tienen que ver con líneas de transmisión y guías de onda, es decir, estructuras guiadas, básicamente, requiriéndose un poco de práctica para dominar su empleo. Entonces, nosotros cuando hacemos los cálculos de la manera convencional, manejamos números complejos. Y como su nombre mismo lo dice,
se vuelve complejo todo esto finalmente. Con la carta de Smith se va a volver algo mucho más sencillo y mucho más práctico y más rápido. El desarrollo para la obtención de la carta de Smith, ¿cómo ha sido o cómo es? Mira, vamos a recordar la expresión para obtener el coeficiente de reflexión por voltaje en la carga, en los terminales de recepción, es decir, donde se encuentra la carga, como una función de la impedancia de carga, y lo vimos en la clase maestra pasada, y la impedancia característica de la línea de transmisión. Pues tenemos que el gamma sub L, que es el coeficiente de reflexión por voltaje en la carga, no es más que el cociente entre ZL menos Z sub 0 en ohmios, dividido para ZL más Z sub 0, tal como se muestra aquí. Y esto es un número complejo partido para otro número complejo. Entonces obtendríamos otro número complejo. Es decir, el coeficiente de transmisión va a ser un número complejo. Lo podemos expresar en forma rectangular, como aquí se indica, la componente real del gamma, más J veces la componente imaginaria del gamma. O si no, lo expresamos en forma polar, un módulo del gamma sub L a un ángulo θ sub L, que puede ir en grados sexagesimales o en radial, o también lo expresamos en forma exponencial, el módulo de gamma sub L por Euler a la J, el θ sub L. Recordemos que cuando graficamos esto, el eje X, o mejor dicho, las abscisas, estará graficado el gamma R. Y en cambio las ordenadas, el eje vertical, estará graficado el gamma sub I. Esta es la expresión número 1 que le vamos a llamar. Finalmente lo que vamos a hacer es dividir tanto el numerador, el denominador para el Z sub 0, para poder normalizar con respecto a una base. Entonces tendríamos Z sub L sobre Z sub 0 menos 1, dividido para ZL más sobre Z sub 0 más 1. Esto que está aquí, esta división primera que muestro en este momento, no es más que la impedancia de carga normalizada, es decir, en unidad de Z sub 0. Menos 1 partido por ZL más 1. Haciendo un poquito de carpintería, si no es de matemática, podemos obtener que el ZL no es más que 1 más el gamma L dividido para 1 menos gamma L. Un número complejo dividido para otro número complejo es un número complejo. Entonces el ZL por unidad, normalizado, va a ser su parte real, que es la resistencia normalizada de carga, más J veces la reactancia normalizada de carga, la expresión número 2. Vamos a combinar las dos expresiones para poder obtener esta expresión final. Es decir, el ZL estará dado por 1 más el gamma L, pero el gamma L dijimos que la expresión número 1 está dado por esto. Lo reemplazamos aquí, y más J veces el gamma sub I dividido para la misma relación que expresamos anteriormente, ¿no? ¿Verdad? Aquí lo que vamos a hacer es multiplicar por la parte compleja, por la parte conjugada del denominador para normalizarlo. Entonces nos va a quedar esta expresión, esta matemática, la vamos a desarrollar un poco, ¿sí? Vamos a desarrollar un poco para obtener la expresión 3 completa. Entonces, comparando la expresión 3 con lo que habíamos dicho anteriormente, de que el ZL minúscula era R minúscula más J X minúscula, tendríamos entonces que el R minúscula, es decir, la resistencia normalizada de carga, está dado por esta expresión que le vamos a llamar 4, y la reactancia normalizada de carga estará dado por esta expresión que le vamos a llamar 5. La expresión 4 y 5, ¿no es verdad? La vamos a combinar y un poco de carpintería vamos a obtener las expresiones 6 y 7. No mostramos aquí eso porque lógicamente nos quemaría un poco más de tiempo. Pero estas dos expresiones, si ustedes se dan cuenta, tienen la forma de unos círculos. Recordemos cuando veíamos geometría, ¿no? ¿Verdad? Era x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual al radio cuadrado. Entonces la expresión 6 y la expresión 7 son círculos. La expresión 6 representa el círculo de resistencias constantes. Y la expresión 7 representa los círculos de reactancias constantes en el diagrama de Smith. No se grafican los círculos de reactancias constantes, pero se grafican los arcos, porque lo vamos a graficar dentro de un círculo de radio unitario. Entonces, en el primer círculo, tenemos que el centro de ese círculo es R sobre 1 más R, 0, y el radio de este círculo tendrá 1 sobre 1 más R. En cambio, en la expresión número 7, que dijimos que era el círculo de reactancias constantes, tendrá como centro 1,1 sobre X y el radio 1 sobre X. Vamos a graficar esos círculos para ver qué obtenemos. Lo vamos a hacer primero con el círculo de resistencia constante. Bien, aquí tenemos la misma expresión, ¿sí o no? La ecuación del círculo de resistencia constante. Vamos a dar valores a la resistencia normalizada de carga. Comenzamos por 0, aumentamos a un quinto que es 0.2, un medio que es 0.5, 1, 2, 3, 4, hasta llegar a infinito.
Y vamos a evaluar el radio en base a los valores que están aquí a la izquierda, en esta columna. Evaluamos el radio, tenemos 1, 5 sextos, 2 tercios, y evaluamos también el centro de ese círculo. Lo vamos a graficar en este diagrama de círculo de radio unitario. Podemos poner en una hoja cuadros, por ejemplo un radio de 8 cuadros, por ejemplo, ¿no? En escala. En el primero, por ejemplo, decía que el centro estará en 1, ¿no? El centro estará en 0,0. Es decir, el centro será en 0,0 y el radio de este círculo será 1. Entonces, el radio 1 será este círculo, el círculo más exterior. Este círculo tiene radio unitario y tiene el valor de resistencia normalizada de carga 0. Y ya van a confundirse que esto es R igual a 1. Esto es R igual a 0 y el radio de ese círculo es 1, ¿no? Vamos a graficar el círculo, por ejemplo, de resistencia constante 1/5 o 0,2. Dice que el radio es 5 sextos y tenemos que hacer centro en 1 sexto, 0. Entonces, decimos que desde este punto, del centro de la carta de Smith, o mejor dicho, de este diagrama que tenemos que todavía no es la carta de Smith, a este punto extremo de la derecha, esto mide 1, lo dividimos en 6 partes y decimos a 1 sexto. Avanzamos 1 sexto hacia la derecha y en 1 sexto hacemos centro con un compás. Abrimos el compás 5 sextos, que es el radio, y graficamos el círculo de radio 5 sextos, y que representa este círculo, cualquier punto de este lugar geométrico tiene resistencia igual a 1/5 o 0,2. Lo mismo hacemos para cada uno de estos. El último, que es un círculo también notable, es un círculo de resistencia infinita, dice, ¿no, verdad? Dice que el radio se encuentra, el radio es 0, es valor 0, y el centro está en 1,0. 1,0 sería el extremo de acá, 1,0, y el radio es 0. Por lo tanto, este punto representa, ¿qué cosa? Un punto en el que tiene resistencia normalizada de carga infinita. ¿Estamos de acuerdo? Bien, con eso hemos graficado algunos círculos. Estos círculos representan los lugares geométricos de la parte real de la impedancia de carga. Procedemos a graficar ahora los lugares geométricos de la parte imaginaria de carga. La ecuación que teníamos, o la expresión que teníamos era esta, en el que habíamos dicho que el radio era 1 sobre x y que el centro de esos círculos, no vamos a trazar todos los círculos, sino solamente sus arcos, está dado por 1,1 sobre x. Le damos valores a x, a la reactancia. 0, más menos, porque la reactancia puede ser positiva y puede ser negativa. Es positiva cuando tiene un comportamiento inductivo y es negativa cuando tiene un comportamiento capacitivo. Entonces tenemos más menos un medio, más menos un quinto, perdón, más menos un medio, más menos 1, más menos 2, más menos 4, hasta llegar a más menos infinito. Le damos valores y evaluamos cada uno de ellos. Empecemos con el primero. Para la reactancia 0, me dice que hago centro en 1, infinito. Es decir, tengo que avanzar de aquí hasta el extremo, 1. Irnos hasta arriba, hasta el infinito. ¿Sí o no? Y ahí abrimos el compás de radio infinito. Entonces, un círculo que tiene radio infinito es un plano o es una recta. Entonces, esta recta que está aquí, esta recta horizontal, representará entonces el círculo o el arco, porque hemos dibujado solamente una parte, la reactancia 0. Esta recta representará la reactancia 0. Vamos con un quinto, por ejemplo, o vamos con uno más sencillo, con 1. ¿Sí? Tenemos que abrir el compás en 1,1. 1,1, es decir, más o menos aquí. Abrimos el compás, el valor de 1, de radio, y graficamos ese círculo. Ese círculo será este, o mejor dicho, el arco. Y graficamos el círculo, tendremos que dibujar todo esto acá, ¿no? Pero lo que me interesa es graficar el arco, es decir, dentro del círculo de radio unitario. Y así hacemos para cada uno de estos. Vamos a obtener los arcos hacia arriba y los arcos hacia abajo. Lo que quiero que noten es que los arcos de la parte superior del eje horizontal son arcos con reactancia positiva y los arcos que se encuentran por debajo de ese eje horizontal son arcos con reactancia negativa. Es decir, hacia arriba tenemos la parte inductiva y hacia abajo tendremos la parte capacitiva. Vamos a recordar siempre eso. Un arco notable es el arco que tiene J1, es decir, este arco que se encuentra aquí, y el arco notable es el de menos J1. Voy a regresar al anterior, ¿no es verdad? Voy a regresar un poco al anterior para indicarles algo. El valor de la resistencia se incrementa conforme nos vamos de aquí hacia acá, hacia adentro. Se incrementa conforme nos vamos de ahí hacia el interior. ¿Sí? Está 0, 0,2, 0,5, 1, 2, 4 y así hasta llegar a infinito. En tanto que
cuando tenemos lo que es la reactancia, ¿no es verdad? Se incrementan conforme vamos hacia arriba en positivo y hacia abajo en valor menos, ¿no es verdad? Estos lugares geométricos representan la parte imaginaria de la impedancia, como habíamos mencionado anteriormente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a superponer el primer gráfico con este gráfico actual, y al superponerlo, ¿qué es lo que obtenemos? Obtenemos la carta de Smith de impedancias, porque también hay la carta Smith de admitancias. Entonces, la carta Smith de admitancias no es más que un reflejo de la carta de Smith de impedancias. Entonces, cuando superponemos los lugares geométricos de los círculos de resistencia constante y de los arcos de reactancia constante, se denomina el plano de impedancia o carta de Smith o diagrama de Smith. Bien, adicionalmente a estos círculos de resistencia constante y de reactancia constante, tenemos también los círculos de razón de onda estacionaria constante o de S minúscula constante. Estos círculos son círculos que se encuentran centrados en el origen o en el corazón de la carta de Smith. Como en el origen nosotros centramos esto y graficaríamos... Te escucho un retorno. Y graficaríamos nosotros los círculos de radio constante. Bueno, por ahí les pido apagar sus micrófonos, por favor. Bien. El círculo de radio, perdón, de Roe igual a 1, es el círculo que se encuentra justo aquí, en el centro de la carta Smith, y va creciendo estos círculos que son los del diagrama polar, hasta llegar al círculo de radio, perdón, de razón de onda estacionaria infinito. Él puede apagar los audios, porque creo que es el doctor Jaime. Esperemos un ratito. Ok. Bien, entonces vamos a continuar. Vamos a ver una parte introductoria, ¿no es verdad?, para podernos familiarizar un poco más. Vamos a dibujar, o a graficar, o a representar los círculos de resistencia, de Roe igual a 2 y de Roe igual a 3. Razón de onda estacionaria igual a 2 y razón de onda estacionaria igual a 3. Lo que quiero que sepan es que para poder leer, para poder interpretar esos círculos, lo único que hay que hacer es trazar círculos concéntricos a la carta de Smith, al diagrama de Smith, y podemos leerlo nosotros en el eje horizontal, el valor del Roe. Entonces aquí vemos que este Roe tiene 2, abrimos el compás, hacemos centro en el centro de la carta de Smith, lo abrimos hasta el valor de 2 y trazamos el círculo de Roe igual a 2. Lo mismo hacemos para el 3. Hacemos centro en la carta de Smith y lo abrimos su otra pata hasta llegar al Roe igual a 3 y trazamos ese círculo de Roe igual a 3. Si nosotros queremos trazar, por ejemplo, o graficar las impedancias normalizadas, en este caso el Z1 dice 0.5 más J1, ya están normalizadas, quiere decir que hemos dividido los ohmios, dividido para un valor normalizado, un valor de impedancia determinada, que generalmente es la impedancia característica de la línea de transmisión. Lo que tenemos que hacer es encontrar el intersecto, la intersección entre el círculo de resistencia constante igual a 0.5 y el círculo o el arco de reactancia constante igual a 1. J1. Sabemos que el de reactancia constante 1 era un arco notable, y dijimos que era el que estaba aquí arriba, ¿no? Y aquí se ve el valor de 1. Todos los puntos que se encuentran dentro de este arco, o que caen sobre ese arco, tienen el valor de J1. Entonces tenemos que buscar el intersecto de ese arco con el círculo 0.5. Si vemos acá, tenemos la lectura, 0.2, 0.4, 0.5, porque este es 0.6, ¿no, verdad? Y sería 0.5 el valor de P sub 1. El intersecto entre el círculo de 0.5 y el arco de valor 1. Este sería el punto 1, la Z minúscula sub 1. Si deseamos graficar nosotros la impedancia normalizada de carga, el Z sub 2, tenemos que encontrar el intersecto entre una resistencia normalizada de carga 0.2, en este caso será una que se encuentra afuera, tenemos aquí 0.2, este sería el círculo. Este lugar geométrico tiene valor de resistencia igual a 0.2, todos los puntos de él tienen valor de 0.2, y encontramos el intersecto con el arco de menos 0.5. Lo leemos aquí, estos son negativos, 0.3, 0.4, 0.5. Todos los puntos de este arco tienen reactancia negativa de 0.5. El intersecto es el punto P sub 2. Graficamos ahí, lo esquematizamos y lo describimos como el valor de Z sub 2. Con eso hemos medio familiarizado el uso de la carta de Smith para entrar más en detalle más adelante. Bien, ¿cuáles son las observaciones que tenemos con respecto a la carta de Smith? Es importante considerar los puntos
los puntos notables. Tenemos el punto del cortocircuito, ¿no?, que representa un cortocircuito en la carta Smith, es el que se encuentra en el lado izquierdo de la carta Smith. El punto OC es el punto de circuito abierto, se encuentra en la parte derecha de la carta Smith, en el extremo, ¿no es verdad? Esos puntos son puntos notables, y el punto que se encuentra en el centro de la carta Smith es cuando hablamos de que la línea de transmisión se encuentra acoplada, es decir, cuando tenemos el valor de S igual a 1, o razón de onda estacionaria igual a 1. En el diagrama de Smith se van a presentar 3 escalas exteriores. Ustedes ven aquí, tenemos la escala 1, la escala 2, la escala 3, y este es la periferia del diagrama de Smith, en el que habíamos dicho nosotros que tenía el valor de radio unitario. Las 2 escalas, la externa y la intermedia, no son más que para poder obtener el movimiento que usted hace en la carta de Smith, o el movimiento que usted hace en la línea de transmisión al moverse de la carga al generador, o del generador a la carga. La convención, ¿cuál es? Si nosotros vamos avanzando de la carga hacia el generador, tenemos que movernos en sentido horario. Por eso aquí está esta flechita, para podernos recordar que cuando nosotros nos movemos en el diagrama de Smith, tenemos que movernos hacia el generador en el sentido horario y hacia la carga en el sentido contrahorario. Estas 2 escalas externas, la externa y la intermedia, nos permite es determinar cuánto en longitudes de onda nos hemos movilizado. Y la interna nos permite utilizar esta escala como si fuera un transportador, un grabador. Si quieren usar la escala que está en el diagrama de Smith, o si no usan su propio transportador. Una revolución completa en el diagrama de Smith representa 360 grados, pero esto es lambda medio. Es decir, siempre vamos a recordar que el lambda, una longitud de onda, representa 720 grados debido a la reflexión de la carga de la onda, representa 720 grados, y en cambio este lambda medio representa 360 grados, lambda cuartos representa 180 grados, y así sucesivamente. Recordaremos eso. La representación gráfica de las admitancias en el diagrama de Smith, es decir, si nosotros tenemos establecido dónde cayó en el diagrama de Smith una impedancia normalizada, sea de carga o de lo que sea, y queremos encontrar nosotros su admitancia, obviamente con la calculadora sacamos el valor recíproco o el inverso, pero con el diagrama de Smith lo que hay que hacer es únicamente encontrar el valor diametralmente opuesto, el punto diametralmente opuesto en el diagrama de Smith, y con eso nosotros leemos la intersección entre la resistencia constante, el círculo de resistencia constante y el círculo de reactancia constante, ¿no, verdad? Y con eso nos facilita muchísimo la resolución de los problemas. Se trabaja con el diagrama de admitancias. ¿Cuándo? Trabajamos con el diagrama de admitancias cuando tenemos que hacer diagramas en paralelo, es decir, para poderlas sumar más fácilmente. Y trabajamos con el diagrama de impedancias cuando se encuentran en serie. Lo vamos a ver con los problemas siguientes y lo vamos a especificar mejor. ¿Sí? Vamos con el siguiente esquema. Bien, ¿qué son las líneas de transmisión? Habíamos dicho que las líneas de transmisión son estructura guiada. Fundamentalmente son los medios de propagación, ¿no? Y son utilizados para diversos medios. En esta clase maestra vamos a hacer referencia exclusivamente a lo que es la utilización de las líneas de transmisión para acoplamiento. Vamos a acoplar carga mediante el uso de líneas de transmisión y también en la medición de impedancia. La última parte no creo que podamos alcanzar el día de hoy, pero les quedo en deuda con esto, ¿no? Bien, vamos a desarrollar la parte que corresponde al acoplamiento de impedancia. Bien. Una línea de transmisión se dice que está desacoplada, o que la carga está desacoplada a la línea, o la línea está desacoplada a esa carga, cuando la impedancia característica de la línea de transmisión es diferente a la impedancia de carga ZL. Existiendo por ende entonces una onda reflejada, ¿no es verdad? ¿Y qué es lo que pasa con esto? Se altera la eficiencia de la transmisión de la energía, potencia e información que está enviando el generador hacia la carga. Utilizando el principio fundamental de línea de transmisión, que se comporta como un transformador de impedancia, pues entre el generador y la carga podemos apreciar un conjunto, un sinnúmero de impedancias diferentes. Diseñaremos entonces dispositivos acopladores, dispositivos adaptadores, sintonizadores, ecualizadores, emparejadores, el número que les quieran dar, y los vamos a insertar ya sea en serie o en paralelo, y siempre lo insertaremos entre el generador y la carga que queremos nosotros acoplar. Entonces, el dispositivo acoplador siempre va a estar entre la línea de transmisión y la carga que queremos acoplar. Aquí tenemos un ejemplo, no lo podemos poner en cualquier parte, así tiene que ir el emparejador, el ecualizador, el sintonizador o con el nombre que le queramos llamar nosotros. Bien, las metodologías que vamos nosotros a visualizar, que vamos nosotros a presentar en esta exposición, son 2.
Las unas son para el acoplamiento de impedancias en serie y las otras son para acoplamiento de impedancias en paralelo. Vamos a desarrollar cada una de ellas para darnos cuenta cuáles son y cómo utilizarlas. Bien, las metodologías para acoplamiento de impedancias en serie presentamos 4. Tenemos esta primera, que es utilizando lo que se denomina el transformador de cuarto de onda o el transformador de lambda cuarto, como le dicen algunos textos. Tenemos el de multisecciones binomiales de un cuarto de onda. Tenemos el de multisecciones de Chebyshev, una metodología que no será tratada en la presente clase maestra, pues rebasa el alcance de la presente exposición. Y la utilización de los stubs, o de los pedacitos de línea en serie, para poder acoplar una línea de transmisión con una carga. Entre los que son las metodologías para acoplamiento de impedancias en paralelo, se presentan 3. El uso de lo que se denomina el sintonizador de sección de línea única, es decir, un stub en paralelo, o el uso de 2 sintonizadores de sección de línea única, con 2 stubs en paralelo, y finalmente de 3 stubs en paralelo, que es un caso que no será tratado en la presente exposición, ¿verdad? Porque es un caso que generalmente se utiliza en práctica o en el terreno en prueba-error. Bien, para el acoplamiento de impedancias también se utilizarán los circuitos en L. Mencionamos esto, ¿verdad? Pero se lo hace a través de elementos concentrados, es decir, utilizamos el inductor y el capacitor. El resistor no, porque estaríamos influyendo sus pérdidas, obviamente. Finalmente, lo que corresponde a la medición de impedancia, se utilizará la metodología denominada línea ranurada. Tampoco será tratada el día de hoy en esta clase maestra por el alcance que tiene y por el tiempo, más que nada. Bien, vamos a desarrollar lo que corresponde al transformador de cuarto de onda. Nosotros lo que queremos es ¿qué cosa? Anular la reflexión, anular la onda reflectiva, la que se refleja hacia el generador. Entonces, con esto, ¿qué es lo que obtenemos? La máxima transferencia de potencia hacia la carga, de potencia, energía o información, todo depende de qué estamos transmitiendo. El requerido acoplamiento se consigue utilizando secciones cortas de líneas de transmisión colocadas en serie, entre la línea principal y la carga será acoplada. Imaginemos que tenemos una línea de transmisión, vamos a hacer el primer ejemplo, una línea de transmisión que tiene una longitud física igual a esta lambda cuarto. Tiene una impedancia característica igual a Z sub 0, y tiene una impedancia de carga conectada igual a Z sub L. Nosotros, aquí en este extremo, vamos a ver lo que es la impedancia de entrada. Entonces, la máxima transferencia de potencia se produce cuando ZL es igual a Z sub 0, lo cual implica que no hay reflexión, es decir, el módulo del coeficiente de reflexión es 0, y el ROE, o la ROE, es igual a 1. Vamos a utilizar la expresión de la impedancia de entrada que vimos en la clase anterior para una línea de transmisión sin pérdida, que es lo que vamos a tratar. Cuando tratamos con líneas de transmisión de longitudes pequeñas, se pueden aproximar a lo que son las líneas de transmisión sin pérdida. Entonces tenemos la expresión que está aquí, donde tenemos que la longitud eléctrica de la línea, el beta por L, que es igual. El beta es 2pi sobre lambda, y la longitud física dijimos que era este lambda cuarto. Se simplifica esto y nos queda que el beta por L, la longitud eléctrica de la línea, esta línea que estamos presentando aquí, que nos va a servir para apoyar en un análisis posterior, es igual a pi medio. Entonces, se dan cuenta de que en el numerador tendríamos un valor infinito, porque es tangente de pi medio, y que en el denominador tendríamos un tangente de pi medio que es infinito. Entonces, infinito para infinito es un valor que no sabemos, tenemos que sacar el límite. Haciendo un poco de carpintería de análisis este matemático, obtenemos que la impedancia de entrada, y es sencillo esta parte, ¿no? Es igual a z sub 0 al cuadrado dividido para el ZL. Vamos a pasar un z sub 0 aquí, al denominador de impedancia de entrada, y tendríamos impedancia de entrada para z sub 0 es z sub 0 sobre el ZL. Esto que está aquí, z entrada para el ZL, no es más que la impedancia normalizada de carga, es decir, el z de entrada minúscula. Y en cambio, en el extremo tenemos 1 sobre el z mayúscula sub L para el z mayúscula sub 0, es decir, el z minúscula sub L. ¿Y a qué es igual esto? Tenemos que la admitancia de entrada, entonces, es igual a la impedancia normalizada de carga. La admitancia normalizada de entrada va a ser igual a la impedancia normalizada de carga. Es decir, se está comportando como un transformador de acoplamiento, un pedazo de línea de transmisión de longitud lambda cuarto. Vamos a utilizar el criterio que acabamos de descubrir en este momento, que es muy importante, ¿verdad? Para tratar de acoplar una línea de transmisión que está desacoplada. Entonces, la línea de transmisión es la azul, que tiene una impedancia característica Z sub 0, y va a estar conectada, o está conectada inicialmente a esta carga, el ZL, y está desacoplada, queremos acoplarla, vamos a utilizar entonces un pedazo de línea de transmisión de longitud
lambda cuarto, la ponemos entre las dos, porque habíamos dicho que el dispositivo acoplador va entre la línea de transmisión original y la carga, donde no sabemos nosotros el valor de la impedancia característica de ese transformador acoplador, el Z sub 0', digamos, lo único que conocemos es que su longitud es lambda cuarto, y la longitud tiene que ver con sus parámetros constitutivos, es decir, el tipo de material con el que está hecho ese pedazo de línea de transmisión, que no es igual al tipo de material con el que está hecho el Z sub 0. Entonces, aplicamos el concepto que habíamos visto anteriormente. La impedancia de entrada de esta porción va a ser igual al Z sub 0' al cuadrado, dividido para el ZL. Y para que esté acoplada esta porción con la línea de transmisión original, esa impedancia de entrada tiene que ser igual a Z sub 0. Entonces, de ahí podemos hacer el despeje. Z sub 0' será igual a la media geométrica entre la impedancia característica de la línea de transmisión y la impedancia de carga. ¿Cuáles son las observaciones que tenemos aquí con esta metodología? El transformador de lambda cuarto, obviamente resultó ser que es, o mejor dicho, su impedancia característica, es la media geométrica entre la impedancia característica de la línea de transmisión que queremos acoplar y la impedancia de carga. La aparente limitante que tiene esta metodología es que todas sus impedancias tienen que ser reales, lo cual puede ser subsanado, ¿no es verdad? Aunque tengamos nosotros una impedancia de carga compleja, lo que tenemos que hacer es avanzar en el diagrama de Smith hacia el generador, ¿no es verdad? Hacia el generador, en sentido horario, obviamente, hasta alcanzar algún punto que se encuentre en el eje horizontal, donde tenemos nosotros los valores ¿de qué? Tenemos los valores de Z reales. Entonces avanzaremos hasta donde querramos nosotros y hasta donde podamos físicamente, porque depende de la instalación en la cual se encuentre, el sitio donde se encuentre. Puede haber alguna puerta, puede haber algún precipicio, nosotros tenemos que avanzar más allá para poder nosotros acoplar esa línea de transmisión. Habrá desaparecido, como dice las observaciones, la onda estacionaria por el efecto de acoplamiento perfecto. Y finalmente, este dispositivo de acoplamiento es un dispositivo acoplador de banda estrecha. ¿Qué significa eso? Es muy sensible a la variación de frecuencia. Es decir, conforme variamos de la frecuencia, el valor del coeficiente de reflexión puede cambiar rápidamente. Lo vamos a ver en una simulación, ¿no? Bien, vamos a continuar. Vamos a ver ahora el acoplador de multisecciones binomiales. No vamos a hacer el desarrollo matemático, sino su aplicación práctica. Entonces, con el propósito de disminuir la sensibilidad a la frecuencia que tenía el método anterior, e incrementar el ancho de banda de operación del transformador de cuarto de onda como dispositivo de acoplamiento de impedancia, hemos desarrollado una metodología para incorporar multisecciones de lambda cuartos también, en serie, ¿no es verdad?, entre la línea de transmisión original o principal y la carga. ¿Cuál es el objetivo primordial de esto? Tres cosas, ¿no es verdad? Primero que todo, tenemos que acoplar esa carga a la línea de transmisión. En segundo lugar, anular la onda de reflexión. Y en tercer lugar, obtener la máxima transferencia de potencia a la carga. Potencia, energía e información. Entonces, vamos a imaginar que tenemos solamente una sección. Es lo que ya hemos visto. Cuando tenemos una sección, vamos a usar el triángulo de Pascal. Aquí ustedes ven el triángulo de Pascal. ¿Sí? Todos sabemos cómo en la forma en que se lo estructura, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1 y así sucesivamente. El término primero es cuando n es 0, es decir, cuando el número de secciones es 0. El término siguiente es cuando el número de secciones es 1, el siguiente es cuando n es 2 y así sucesivamente. Entonces, como tenemos una sección, vamos a coger entonces término 1, que es para una sección. El Z sub 1, que es el que le sigue a la impedancia característica de carga, estará conformado por una expresión como esta. Z sub 0 por el Euler elevado a la, aquí va un cociente, arriba ponemos 1, y abajo ponemos 1 más 1, 2, logaritmo del ZL dividido para el Z sub 0. Hacemos un poco de matemática y obtenemos que el Z1 va a ser la media geométrica entre Z sub 0 y ZL. Y la longitud 1 va a ser el lambda sub 1, es decir, la longitud de onda que le corresponde a ese tramo de línea dividido para 4. Vamos a desarrollar un poco más esto para poderlo comprender, ¿no? Y aquí tenemos cuando contamos con dos secciones de lambda cuarto. Cada una tiene una longitud de lambda cuarto, pero correspondiendo a su propia longitud de onda. Lambda sub 1 cuarto y lambda sub 2 cuarto. Entonces tenemos el valor n igual a 2. El Z1 es el primero que se encuentra después de la impedancia característica, Z1, Z2, Z3, hasta llegar a la impedancia de carga. El Z1 será el Z sub 0 por el Euler
elevado a, en el denominador ¿qué va? La suma de estos tres, 1 más 2 más 1. En el numerador ¿qué va? Como es el primero, va el primer número, 1. Logaritmo de el ZL dividido por Z sub 0. Haciendo un poco de matemática, obtenemos esto y finalmente esto, ¿no? Vamos con el Z sub 2. Z sub 0 por el Euler elevado a la. Dijimos que en el denominador va la suma de estos tres, en el numerador va 1 más 2 ahora, ¿no, verdad? Y ponemos lo mismo. Desarrollamos un poco esto y obtendríamos este valor del Z sub 2. La raíz cuarta de esto, donde la longitud L1 está dado por lambda 1 cuarto y la longitud L2 está dado por lambda sub 2 cuartos. ¿Qué es lo que quiero que se den cuenta? Sin necesidad de que ustedes hagan todo esto, porque conforme aumentamos el valor de n, se va haciendo más complejo. Entonces, vamos a ver cuál es el proceso más rápido. El z sub 1 será igual a la raíz cuadrada de, como dice n igual a 2, si es binomial, es 2 elevado a la n. 2 elevado a la 2 me da 4. Entonces ponemos la raíz cuarta de, ponemos z sub 0 sin exponente todavía y z sub l sin exponente. Y nos vamos al triángulo de Pascal. El primero va a ir, son todos los números excepto el último. Entonces sería 1 más 2, me queda 3. Y el último es el que le pongo a ZL. Vamos con la siguiente impedancia. El Z sub 2, la raíz cuarta, lógicamente, porque ya dijimos que era 2 a la n, 2 a la 2, cuarta. Y ponemos Z sub 0 y ZL sin sus exponentes. Ahora sí, como estamos avanzando, ¿no? Le vamos a decir que el siguiente, Z sub 0, va a tener el exponente 1 y el otro va a tener 2 más 1, 3. Entonces tenemos allá, sin necesidad de hacer todo esto, el modelo o la metodología para poder determinar cada una de estas impedancias y sus longitudes de ondas correspondientes. Lo vamos a aplicar ahora cuando tengamos tres multisecciones de lambda cuarto. No vamos a ver esto, aunque esto es el fundamento, sino que vamos a ver directamente la práctica. El Z1, que es el que se encuentra el más próximo a la carga, será igual, o mejor dicho, todos esos Z será igual a la raíz ¿cuánto? A la raíz de 2 al cubo, a la raíz 8, ¿de qué cosa? De Z sub 0 por el ZL. Vamos a ver cuáles son los exponentes que tiene. Entonces, para el Z sub 0, ¿será qué cosa? 1 más 3 más 3. Será 1 más 3, 4 más 3, 7. Z sub 0 a la 7. Y el ZL será 1. Vamos al siguiente. El Z sub 2, la raíz 8, ¿de qué? Le vamos a quitar un número. Sería 1 más 3, 4. Y el otro sería 3 más 1, 4. Entonces sería la raíz octava de Z sub 0 a la cuarta por Z sub L a la cuarta. Eso no es más que la raíz cuadrada de Z sub 0 por el Z sub L. No lo hemos puesto aquí, lo hemos dejado ahí para poderlo explicar. Vamos con Z sub 3. El Z sub 3 será la raíz octava, obviamente, ¿no es verdad? ¿De qué cosa? El Z sub 0. Ahora será solamente a la 1 y el siguiente será 3 más 3 y más 1 a la 7. Y cada longitud de onda será con su correspondiente, perdón, cada longitud física de esos tramos será con su correspondiente longitud de onda, dependiendo del material con el que está construido. Con eso hemos aprendido a cómo hacerlo más rápido esto. Ya vamos a hacer un ejercicio. Vamos a continuación a visualizar la otra metodología, que es la sintonización, o el sintonizador denominado un estudio en paralelo. ¿Cuál es el mayor inconveniente que tenía el transformador de lambda cuarto? El mayor inconveniente era la sensibilidad a la variación de la frecuencia. Es un dispositivo acoplador de estrecha banda, ¿no es verdad? Y entonces va a desaparecer esto utilizando lo que se denomina el sintonizador de sección de línea única o el estudio en paralelo. Este acoplador no es más que una pequeña sección de línea de transmisión, que ustedes ven aquí, una pequeña sección. Cuando decimos estudio, es un espolón, ¿no es verdad? Un espolón, un pedacito de línea de transmisión, que lo conectamos en paralelo, y para ello tenemos que trabajar con el diagrama de Smith de admitancia, pero podemos trabajar con el diagrama de Smith de impedancia, pero viendo que es reflejado. ¿Ok? Y este espolón puede estar en cortocircuito o puede estar en circuito abierto. Teóricamente, o en papel, puede usted hacer el cálculo en cortocircuito o en circuito abierto. En la práctica no se recomienda que sea en circuito abierto, por la emisión de la energía que está haciendo este tipo de equipo. Entonces se recomienda que sea en cortocircuito. Y esto tiene que estar ubicado a una cierta distancia de la carga, que no sabemos cuánto es, y tiene que tener una cierta longitud L del espolón ese, que no sabemos cuánto es, y lo vamos a determinar con una metodología que la vamos a sustentar en este momento. ¿Cuál es el propósito fundamental? Es que la impedancia de entrada, ¿dónde? La impedancia de entrada aquí, en esta parte, lo que vemos de aquí para acá,
una vez que está colocado el sintonizador, haga que la línea de transmisión esté acoplada con todo lo demás. Haga que la impedancia de entrada sea igual a Z sub 0, o que la impedancia de entrada normalizada sea igual a 1, o que la admitancia de entrada normalizada sea igual a 1. ¿Sí? El presente método de acoplamiento generará dos soluciones posibles, debiéndose recorrer cada uno de estos puntos una distancia de A y de B que van a ser medidas de la admitancia normalizada de carga respectivamente. No lo vamos a explicar aquí porque sería muy complejo, es mejor visualizarla con un ejemplo y ahí sí se vuelve mucho más sencillo y tener el fundamento realmente de esto, ¿no? Es muy importante recordar que en esta metodología siempre se debe cumplir, siempre se va a cumplir que la suma de las longitudes del stub de las dos soluciones siempre es igual al lambda medio. ¿Ok? Bien, llegamos al final de la parte teórica. Vamos ahora con la resolución de problemas, que es lo que nos interesa y es lo que a los estudiantes les llama mucho la atención, porque fundamentalmente con esto nosotros podemos aplicar lo que hemos visto, lo que hemos sustentado. Comencemos con el ejercicio número 1. Es el manejo general del diagrama de Smith. ¿Cuál es el enunciado de este ejercicio? Si una impedancia de carga ZL desconocida va a ser medida utilizando para el efecto un dispositivo conectado a ella, a través de una línea de transmisión sin pérdida, con impedancia característica Z sub 0 igual a 80. Aquí tenemos la impedancia de carga, que no conocemos el valor indica, está conectado a una línea de transmisión de impedancia característica 80, y se lo va a hacer a través de un dispositivo de medición. Este dispositivo que me va a indicar, ¿qué cosa? Me dice, la lectura de ese dispositivo, conectada a la impedancia de carga, dice que es de 50 menos J 200 ohmios. Es decir, cuando está conectada esa carga desconocida, yo leo aquí la impedancia de entrada, que es 50 menos J 200. Ahora, ¿qué hago? Retiro la impedancia de carga, tal como dice ahí en el problema, y conecto un cortocircuito. Dice que cuando conecto el cortocircuito, la lectura del dispositivo, en cambio, es J100. J100. Con eso que está ahí, con esta información, me piden que evalúe o que determine el valor de la impedancia de carga del ZL, que encuentre la razón de onda estacionaria y el coeficiente de reflexión, y que determine la ubicación a la que ocurriría el primer máximo de corriente en la línea medido desde la carga. Mucho ojo. Vimos en la clase anterior que donde se produce el primer máximo de voltaje, ¿verdad? Se produce también el primer mínimo de corriente. Y donde se produce el primer mínimo de voltaje es el primer máximo de corriente. Y esos puntos son circuito abierto y en cortocircuito. Entonces hay que recordar esa parte, ¿no? Bien, vamos a hacer el desarrollo. Con los datos que tenemos, vamos a encontrar la impedancia normalizada de entrada. La impedancia normalizada de entrada no es más que la razón o el cociente entre la impedancia de entrada en ohmios dividido para la impedancia característica de la carga. Entonces sería 50 menos J200 dividido para 80. Entonces la impedancia normalizada de entrada es igual a 0.625 menos J2.5. ¿Qué es lo que hacemos con eso? Nos vamos al diagrama de Smith para graficar esto. La vamos a dejar por ahora en este momento. Vamos a encontrar en este momento la impedancia normalizada de la lectura cuando está en cortocircuito. Le he llamado el ZCC minúscula. Va a ser el ZCC mayúscula dividido para el Z sub 0. Es decir, J100 dividido para 80, y con esto obtenemos que el ZCC minúscula es J1.25. Recuerden que eso es adimensional, el de arriba también es adimensional. Con esta impedancia, que la vamos a registrar en el diagrama Smith, ¿dónde es eso? Va a estar sobre el círculo, el periférico de la carta Smith, tenemos 1.25. Noten que aquí está 1.20, acá tendríamos 1.30, 1.40, entonces 1.25 va a estar en la mitad entre 1.20 y 1.30. Este que está aquí es el ZCC, como lo mostramos en el diagrama de Smith. Entonces, con eso, esa sería la impedancia cuando está en cortocircuito. ¿Qué tenemos que hacer para encontrar la longitud de la línea? Tenemos que avanzar desde la impedancia de entrada, que sería esta, en cortocircuito, hasta ¿dónde? Hasta la carga, que es un cortocircuito. Y tenemos que este punto extremo es un circuito abierto y este punto extremo es un cortocircuito. Entonces avanzaríamos desde aquí hacia la carga, es decir, en sentido contrahorario hacia la carga tal como indican estas flechas, ¿verdad? Hasta llegar al punto este. Determinamos qué ángulo en grados hexadesimales tenemos aquí. Tenemos 102.67 grados. Eso lo dividimos para 700, para 720 grados, para obtener qué cosa, la longitud que tiene esa línea en veces lambda.
veces longitud de onda. Y tenemos con eso 0.1426 veces lambda. Ahora, esa sería la longitud que tiene esa línea de transmisión. Con esa longitud, ahora sí pasamos a la siguiente parte. Me indican que la impedancia de entrada, cuando está conectada a la carga, era 0.625 menos J2.5. Nos vamos al diagrama de Smith a registrar ese valor, que no es más que la intersección de los círculos de resistencia constante 0.625 y de reactancia constante menos J250, y ese sería el punto que está aquí abajo. Recuerden que aquí está menos 2, 2.2, 2.4, 2.5, entonces sería la intersección de este arco con la intersección del círculo de resistencia 0.625, que sería este, y por eso ponemos aquí la impedancia de entrada. A continuación, ¿qué hacemos? Ponemos centro, en el centro de la carta de Smith, el compás, abrimos el compás hasta el valor de la impedancia de entrada que hemos puesto, y trazamos el círculo, que no es más que el círculo de la línea de transmisión, o el círculo de radio ROE constante, y tenemos que ir ahora sí, como esta es una impedancia de entrada, tenemos que ir hacia la carga, es decir, en sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Qué longitud? La longitud que hemos determinado anteriormente. Es decir, tenemos que avanzar 102.67 grados, lo podemos hacer con un graduador, un transportador, ¿no? Un transbordador. Entonces, nos vamos ahí hasta encontrar el punto este que sería el Z minúscula sub L, ¿verdad? Si queremos leer, por ejemplo, el valor de la razón de onda estacionaria, tenemos que leer el intersecto, la intersección de este círculo azul con respecto al eje horizontal. Aquí tenemos 10, 12, 12.143, nos da el valor de la razón de onda estacionaria, así que nos pidieran eso. Entonces, con esto obtenemos la lectura del Z minúscula sub L. El Z minúscula sub L está dado por el valor de 0.313 más J 1.65, y para encontrar el Z mayúscula sub L tenemos ahora que hacer lo inverso, multiplicarlo por el valor de la base, es decir, por el Z sub 0. Con esto, al multiplicarlo por el Z sub 0, obtenemos entonces el Z mayúscula sub L, que no es más que 80 veces el valor que leímos en la carta de Smith, y obtendríamos que la impedancia de carga sería 25.04 más J 132 ohmios. El valor del gamma L, ¿cómo lo determinamos? Vamos a retroceder un poquito, ¿verdad? Y aquí lo que tendríamos que hacer es trazar una línea que una el centro de la carta de Smith con el Z sub L y pasarnos un poco. Al centro le vamos a poner una O, al punto de la carga le vamos a poner una P mayúscula, y al punto de intersecto con el perímetro o la periferia de la carta de Smith le vamos a poner Q. Si queremos determinar el módulo del coeficiente de reflexión, lo único que tenemos que hacer es la relación entre los centímetros que leemos entre OP y los centímetros que leemos en OQ. Lo vamos a medir en centímetros. Con eso obtendríamos el módulo del coeficiente de reflexión en la carga. Por eso es en la carga que tenemos. Y para encontrar el ángulo, sería el ángulo medido desde el eje horizontal hasta el radio vector que hemos trazado anteriormente. Con esto, según lo que hemos calculado, nosotros obtendríamos que el ángulo es 61.12 grados, ¿verdad? Bien. ¿Qué nos piden a continuación? Nos piden determinar el primer máximo de corriente de la línea de transmisión. El primer máximo de corriente de la línea de transmisión es ¿qué cosa? El primer mínimo de voltaje. Vamos al gráfico para poderlo entender. Si estamos nosotros aquí en la carga, este punto es el punto en el que se encuentra la carga, tenemos que avanzar ¿hacia dónde? Hacia el generador. Entonces tenemos que ir en sentido horario. Tenemos que ir en sentido horario de la carga hacia el generador para ver por dónde pasamos. Cuando nosotros avanzamos de la carga a través de este círculo azul, al pasar por el eje horizontal, encontramos los puntos de voltaje máximo y de corriente mínima, ¿verdad? Es decir, es un circuito abierto, o es un circuito que tiene la impedancia máxima. Al seguir, ¿verdad? Porque podemos continuar, porque estamos en la línea de transmisión, continuamos nosotros, hasta llegar a este punto, al punto que se intersecta con el eje horizontal. Este punto tiene ¿qué cosa? El voltaje mínimo y la corriente máxima. Ese es el primer punto, entonces, a lo que me muevo a lo largo de la línea de transmisión, en el cual se cumple, que es el primer punto de corriente máxima, es decir, el punto en el cual encontramos un comportamiento de cortocircuito en la línea de transmisión. Entonces, obtenemos el ángulo que nos hemos movilizado desde el ZL hacia el generador. Y lo pasamos nosotros a veces lambda o veces longitud de onda.
Entonces, obtenemos el ángulo de 241.13 grados y al pasar la longitud de onda sería 0.339 veces lambda. Con eso hemos contestado nosotros el problema que tenemos hace poco. Bien, vamos a continuar con el siguiente ejemplo, y es el manejo general del diagrama de Smith. Vamos a leer el enunciado que nos indica: una línea de transmisión se construye con alambre sin pérdidas, terminando en dos espiras, tal como se muestra en la presente figura, y se parece a un batidor de huevos. Todos hemos cogido esos batidores que tenía nuestra mamá para batir huevos, ¿no? Ya no se usan. Yo creo que sí se usan. Bueno, la línea dice que es excitada con un generador en la parte izquierda, siempre decimos eso, ¿no? Obteniéndose un mínimo de voltaje a 5 centímetros a la izquierda de la posición AA'. Esta es la posición AA'. Dice, a 5 centímetros a su izquierda se encuentra un voltaje mínimo, ¿no? ¿Sí o no? Y se encuentra que el máximo de voltaje es 3 veces el mínimo de voltaje en toda la línea de transmisión, no es solamente en un punto. Se encuentra que el máximo voltaje es 3 veces el mínimo de voltaje. Luego de esto, dice, en la posición AA' se instala un cortocircuito, es decir, aquí colocamos un cortocircuito y se determina que el primer mínimo está a 16 centímetros a la izquierda de esa posición. Es decir, de esta línea, que es un cortocircuito, el primer mínimo que encuentra está a 16 centímetros de esa línea de transmisión. ¿Qué nos piden? Nos piden encontrar la frecuencia de operación y nos piden encontrar la impedancia de entrada normalizada, porque no nos dan el valor de la impedancia característica, por lo tanto no podríamos encontrar la impedancia en ohmios, ¿no?, del batidor de huevos a la derecha de la posición AA'. Vamos a desarrollar esto en base a la información que nos han proporcionado. Bien. A partir de la condición de que al instalar el cortocircuito en la posición AA', aparece el primer mínimo de a 16 centímetros, y recordando qué cosa, que la distancia entre dos mínimos consecutivos, recuerden ustedes que el mínimo se encuentra a la izquierda de la carta de Smith, mirando aquí de frente, a la izquierda. Para usted encontrar el siguiente mínimo, tendría que ir hacia el generador, dar una vuelta completa y llegar al mismo punto. Entonces la distancia entre un mínimo y otro mínimo consecutivo es 360 grados. Es decir, ¿qué cosa? Lambda medio. Entonces, lambda medio será 16 centímetros. Entonces el valor de la longitud de onda, en este caso, será 0.32 metros. Vamos a calcular con eso la frecuencia a través de la relación que velocidad es lambda por frecuencia, donde la frecuencia será igual a la velocidad sobre lambda. Como no me dicen nada más que se trata de una línea de transmisión sin pérdidas, no especifican nada, tenemos que asumir que estamos trabajando con la velocidad de la luz, entonces teníamos que la velocidad es 3 por 10 a la 8, son 8 metros sobre segundo, dividido para la longitud de onda, que es 0.32. Tenemos con eso que la frecuencia sale 937.5 MHz. Hemos encontrado la parte que nos pedían. Vamos con lo siguiente. En el presente enunciado, ¿qué es lo que indica? Se encuentra que el máximo de voltaje es 3 veces el mínimo de voltaje. Con lo cual podemos obtener ¿qué cosa? La razón de onda estacionaria. Recordemos que la razón de onda estacionaria, o el valor de S minúscula, está dado como la relación entre el voltaje máximo, entre el voltaje máximo y el voltaje mínimo, o la corriente máxima y la corriente mínima también. Entonces tendríamos que el voltaje máximo es 3 veces el voltaje mínimo, voy a enunciar el problema, y el voltaje, el mínimo, pues dejamos voltaje mínimo. Se simplifican esto y obtenemos que la razón de onda estacionaria está dado por el valor de 3. Entonces ya tenemos el valor de la razón de onda estacionaria. Podemos graficar ese círculo y sabemos cómo graficar los círculos de razón estacionaria constante. Hacemos centro, en el centro de la carta de Smith, abrimos el compás hasta leer 3 con el eje horizontal positivo y trazamos el círculo de radio razón de onda estacionaria constante, ¿verdad? Pero procedemos ahora a calcular algo más. Me dicen que la distancia de 5 centímetros era la que se encontraba a la izquierda de ese corto, ¿no? ¿Verdad? Entonces, 5 centímetros los pasamos a veces longitud de onda o grados, sería 5 centímetros por una longitud de onda, como vimos acá es 32 centímetros, se simplifican los centímetros y queda entonces que la distancia de es igual a 0.15625 lambda, o lo mismo que es multiplicar esto por 720 grados, y obtenemos 112.5 grados. Nos vamos al diagrama de Smith a poder plasmar los cálculos que hemos hecho, ¿verdad? Con esta información trazamos el ROE, hemos trazado el ROE. A continuación, ¿qué más hacemos? A continuación dijimos que en AA' habíamos puesto un cortocircuito. En AA' tenemos el cortocircuito, es decir, aquí tenemos el cortocircuito y tenemos que avanzar ahora ¿hacia dónde? Tenemos que irnos hacia la carga, ¿no es verdad? Hacia la carga, y tendríamos
porque el valor a la izquierda del cortocircuito está cerca del generador. Entonces tenemos que avanzar ¿hacia dónde? Hacia la carga. Tenemos que avanzar hacia la carga esa distancia, es decir, 112.5 grados, o lo mismo que 0.15625 lambda. Aquí obtenemos un punto. Este punto es el z minúscula del intersecto A'. Lo que tenemos que hacer es leer el intersecto del círculo de resistencia constante y el arco de reactancia constante, y obtenemos 0.8647 menos J 1.0652, y con eso hemos contestado el presente problema. El ρ es 3, como habíamos dicho. ¿Sí? Vamos con el siguiente ejercicio. Vamos a poder comparar, ¿no es verdad? El poder compensar, el poder sintonizar una línea de transmisión de 50 ohmios de impedancia característica con una carga de 300 ohmios de impedancia. Entonces tenemos una carga de 300 ohmios conectada a una línea de transmisión. Lo que queremos es, ¿qué cosa? Queremos acoplarla perfectamente a través de dos métodos. A través de un transformador de lambda cuartos, normal, y a través de un transformador binomial, pero de 4 secciones. Vimos nosotros solamente hasta 3. Vamos ahora a practicar un poco esa regla que les di hace poco, ¿no? Entonces, para calcular el primer caso, no era más que aplicar simplemente que el Z sub 0', que no conozco, el de transformador de lambda cuarto, la longitud, si sabemos que es lambda cuarto, es igual a la media geométrica entre la impedancia característica principal de la línea de transmisión y la impedancia de carga. Entonces sería 50 por 300 la raíz cuadrada de esto, tenemos 122.47 ohmios. La velocidad es igual a esta lambda por frecuencia, entonces lambda es velocidad sobre frecuencia, la velocidad es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, la frecuencia es igual a 500, porque me están dando el dato, 500 por 10 a la sexta hertz, nos da entonces que la longitud de onda es 0,60 metros, con lo cual nosotros podemos obtener que la longitud que tiene este transformador acoplador es un cuarto de longitud de onda, es decir, un cuarto de esto es 0.15 metros. Ya tenemos esa parte, ya hemos calculado el valor, ahora vamos a entender lo que significa. Pero para ello, sí o no, vamos a utilizar un software que se denomina el Smith 4.1 del doctor Fritz Delperger, en el cual se esquematizan los resultados anteriores. Se los voy a mostrar en este momento. Permítanme, por favor, mostrarles eso. Aquí. Bueno, aquí tenemos la versión, esta es la versión 3.1, ¿verdad? Aquí decía que teníamos, ¿qué cosa? Que teníamos una línea de transmisión, no recuerdo un ratito. Déjenme ver qué era lo que teníamos aquí. Déjenme copiar los datos aparte. Una línea de transmisión de 50 ohmios, ¿verdad? Y la impedancia de carga era 300. Y el transformador acoplador me dice que era 122.47 ohmios. Bien, nos vamos allá. Bien. El software ya viene por default, que la impedancia característica es 50. Entonces la podemos cambiar nosotros en opciones. Podemos cambiar aquí la impedancia característica, podemos poner el valor que tenga el problema. En este caso 50, aceptamos el valor de 50. Lo primero que hacemos siempre en la carta de Smith, en físico, es ¿qué cosa? Normalizar, esquematizar y etiquetar una impedancia, que es la de carga. Es la primera que hacemos. Entonces vamos a ingresar un punto, lo hacemos en data point, lo vamos a ingresar por teclado, para estar seguro que lo hemos ingresado bien. Este punto es la carga, y tiene como valor 300 ohmios, con el valor imaginario 0. Y justo la frecuencia creo que es la misma, ¿no? 507 MHz. Aceptamos ese valor y ha graficado aquí el valor de la impedancia de carga. A continuación, ¿qué tengo que hacer? A continuación, lo que tenemos que hacer aquí es poner una línea de transmisión en serie con esa carga. O sea, aquí está el toolbox, ¿no, verdad? Ponemos una línea de transmisión y ponemos el valor que hemos encontrado nosotros, que es 122.47 ohmios. ¿Sí? Le vamos a leer igual a 1, porque no me han dicho cuál es la permitividad. Asumimos que es 1 sin pérdida. Y lo que obtenemos es un círculo de razón de onda estacionaria de esa nueva línea de transmisión. Pero tenemos que ir de la carga ¿hasta dónde? Hasta un valor de lambda cuarto. Lambda cuarto son 180 grados y tenemos que ir hacia el generador. Miren que este software le dice hacia dónde tiene que avanzar usted. Usted va hacia el generador. Avanzamos hacia el generador en sentido horario,
Y aquí ya está 0.25. Y aquí dice, ¿no? En el lado izquierdo, si ustedes ven, dice 0.25 en el esquemático. Le damos clic y obtenemos nosotros esta gráfica, que lo que me indica es que ha quedado perfectamente acoplado. Es decir, tenemos la carga, tenemos el acoplador y acá está la línea de transmisión. Con esto quedamos que hemos utilizado el software del doctor del Perberger, ¿no? Vamos a continuar con lo que estábamos viendo, ¿no? Bien, vamos adelante. Ahora vamos a resolver este problema utilizando el transformador binomial de 4 secciones. ¿Verdad? Vamos a utilizar el transformador binomial de 4 secciones. Entonces, n igual a 4. Tenemos aquí el triángulo de Pascal. En 4 sería 1, 4, 6, 4, 1, ¿no es verdad? Y vamos a calcular los valores de Z1, el que se encuentra más cerca del Z sub 0. A continuación, el Z sub 2, Z sub 3 y el Z sub 4, el que se encuentra cercano ¿a quién? A la carga. Notar algo, el Z sub 1 siempre tiene que salirles un valor muy cercano al valor del Z sub 0. No le puede salir menor ni tan grande, sino cercano. Y el último, el que está cercano, siendo la carga, le tiene que salir un valor menor que el de la carga, no mayor, pero muy próximo. Entonces, si nosotros hacemos el cálculo tal como les había enseñado, sería 2 a la cuarta es 16, entonces sería la raíz 16 para todos ellos. Raíz 16, ponemos Z sub 0, ZL en toditos, sin sus exponentes. Vamos a calcular los exponentes ahora. Para el primero, dijimos que era 1 más 4 más 6 más 4, es decir, sería Z sub 0 a la 15 y el ZL a la 1. El siguiente sería 1 más 4 más 6, sería 11, y el que sigue le queda 4 más 1, 5. El Z sub 3 sería 1 más 4, 5 el exponente, y el que sigue sería 11. Y así el último sería 1, y el Z sub L sería 15. Reemplazamos los datos en estos valores que tenemos, y obtenemos con ellos el valor de la impedancia Z sub 1, 55.92 ohmios, el valor de la impedancia Z sub 2, 87.53, el valor de la impedancia Z sub 3 y el valor de la impedancia Z sub 4. Vamos a hacer lo mismo con el diagrama de Smith, con el software que le mostré, para entender qué es lo que significa eso. Nos vamos al software, borramos lo que tenemos, pero tenemos tenemos que la impedancia característica es 50. Vamos a graficar en este caso, siendo la carga. Vamos a hacer nuevamente, graficamos la carga, que sería 300 ohmios, el cero de la parte imaginaria, y ahí aquí tenemos el punto de carga. Vamos a poner en serie una línea de transmisión. ¿Cuál línea de transmisión era? Z sub 1, 2, 3 o 4. 4, porque es la más cercana a la carga. Entonces ponemos la línea de transmisión que tiene 268.22 y el epsilon era igual a 1. Y tenemos este círculo bien pequeño. Es la línea de transmisión de valor 268.22 de impedancia característica. Vamos a avanzar lambda cuarto, es decir, hasta que esa cruz se vea casi en transparente. Ya hemos avanzado ahí. Le ponemos otra línea de transmisión en serie. Vamos con otra línea de transmisión en serie. De valor Z sub 3, le corresponde Z sub 3. ¿Cuánto vale Z sub 3? 171.38. Tenemos Z sub 3 y ahí nos queda otro círculo. Y tenemos que avanzar una longitud de lambda cuarto hacia el generador. Entonces tenemos aquí, ahí, y tenemos el Z sub 3. Tenemos que poner otra impedancia en serie de valor 87.53, ¿no, verdad? ¿Sí? 87.53. Y tenemos que avanzar el lambda cuarto hacia el generador hasta llegar a este punto, ¿no? Y finalmente tenemos la última línea de transmisión de valor 55.92, que como les dije, se cumple, que es un poquito mayor que la impedancia característica, pues es la que se encuentra pegada a ella, y la última era menor que la impedancia característica, pues se encuentra pegada a la carga. Graficamos esto y avanzamos lambda cuarto, llegamos al centro del corazón. Tenemos que llegar, cuando acoplamos una carga a una línea de transmisión, tenemos que llegar al centro de la carta de Smith, porque ese centro tiene S igual a 1, coeficiente de reflexión 0, que es lo que queremos. Con eso hemos representado lo que significa acoplar una línea de transmisión a una carga mediante 4 secciones binomiales. Continuemos con la charla, ¿no? Avancemos entonces. Bueno, eso ya lo vimos. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a hacer nosotros un análisis de sensibilidad de la frecuencia. Vamos a graficar
el módulo del coeficiente de reflexión, tanto para el transformador de cuarto de onda como para el transformador de multisecciones binomiales, versus la frecuencia. Obtenemos justo esta gráfica que está aquí. El módulo del gamma versus F. Obviamente será 0 el módulo del gamma en la frecuencia en la que está trabajando esto, ¿no? Sí, unos 500 MHz. Y si ustedes se dan cuenta, pues, ¿verdad? El gráfico rojo es el que corresponde al transformador de la cuarto. Y si decimos que el limitante es, o el diseño, la decisión de diseño, es mantener el coeficiente de reflexión igual a 0.1 o inferior, entonces el 0.1 o inferior es este, nos damos cuenta que tiene un ancho de banda estrecho, en comparación con el gráfico azul, que tiene un ancho de banda muy amplio. El ancho de banda, o mejor dicho, la operación que podemos hacer para mantener un coeficiente de reflexión menor que 0.1 es apenas de 70.42 MHz. Es decir, cualquier variación en ese ancho de banda aumentará su coeficiente de reflexión y por lo tanto hará que cambie también su eficiencia a la transmisión de energía, potencia e información hacia la carga. Entre tanto que si tenemos nosotros el transformador binomial, tiene un ancho de banda de casi 400, 382.63. Es más, si el coeficiente de reflexión fuera 0, ¿sí? Dense cuenta que esta gráfica es prácticamente plana, y es plana desde casi 400 MHz a 600, es decir, su ancho de banda casi sería 200 MHz. Es decir, no es muy sensible a la variación de carga. El mejor dispositivo, entonces, sería, entre estos dos, el multisección binomial, ¿verdad? Y mientras más secciones tenga, más se aplana ese comportamiento del índice de reflexión. El problema es que la conexión en serie es compleja, es complicada, por eso se prefiere utilizar los dispositivos en paralelo, se prefiere usar los stud en paralelo. Bien. Vamos con la siguiente. El ejercicio 4. El ejercicio 4 tiene que ver con los stud en serie. Bien. El enunciado me indica que un generador a 50 MHz, la frecuencia de operación, con una impedancia del generador de 50 ohmios, es conectado a una carga ZL, igual a 50 menos J25 ohmios. La máxima transferencia de potencia del generador a la carga, esto es redes, ¿no, verdad? Este circuito, se obtiene cuando la impedancia del generador, el ZG, es igual a la conjugada del ZL. Notar que estos hilos que están aquí, estos cables, no son líneas de transmisión. La línea de transmisión es la que se encuentra aquí. Estamos utilizando este dispositivo en serie con este circuito eléctrico para poder acoplar, o para poder hacer una máxima transferencia de potencia. Entonces estamos utilizando un stud en serie. Oye, pero ¿por qué está en serie? Es en serie porque usted está viendo por esta parte una impedancia equivalente que estaría conectada en serie con el ZG y en serie con el ZL. Bien, entonces me indican la impedancia característica de esta línea de transmisión que estamos usando para poder hacer la máxima transferencia de potencia, tiene un valor de 100 ohmios. Me indica determinar la longitud más corta de la línea a colocarse en serie, o sea, esta línea de acá arriba, longitud L, ¿verdad? En veces de longitud de onda, necesaria para satisfacer la máxima transferencia de potencia, esa condición. Bien, lo vamos a hacer por dos metodologías. La primera es la metodología convencional, es decir, vamos a aplicar la teoría de circuito de lo que vimos en la clase anterior. Ahora, ¿qué es lo que nos decían? Que la impedancia del generador tiene que ser igual a la impedancia, a la conjugada de la impedancia de la carga. Pero en este caso debe sumarse la impedancia del generador más la impedancia de entrada de esa línea de transmisión, y eso tiene que ser igual a la conjugada de la impedancia de carga. Es lo que está escrito en esta línea. La impedancia de entrada es la impedancia de entrada de una línea de transmisión que termina en un circuito abierto. Esto está dado por menos J, Z sub 0, la cotangente de la longitud eléctrica de esa línea. Y eso es igual a ZL conjugado. ¿Sí? Vamos a despejar un poco esto y nos va a quedar que menos J, Z sub 0, el cotangente de beta L, es igual a 50 menos J25, la conjugada, menos 50. La conjugada de esto no es más que cambiar el signo al número imaginario. Entonces nos va a quedar que menos J, Z sub 0 con tangente de beta L es 50 más J25, menos 50, se elimina los 50 y me queda que menos J, Z sub 0 con tangente de beta L es J25. Entonces me queda que la tangente de beta L resulta ser menos 4. Si nosotros sacamos
o si recordamos, cuando la tangente es positiva, la tangente dijimos que era positiva cuando caía en el primer cuadrante y en el tercer cuadrante. Y la tangente es negativa cuando cae en el segundo cuadrante y en el cuarto cuadrante el valor de los ángulos. Entonces, si sacamos el arco tangente seno de menos 4, obtenemos menos 75.964. Es un ángulo que se encuentra en el cuarto cuadrante. Menos 75.94. Su correspondiente, ¿sí o no? Va a caer en el cuadrante número 2, porque ese se encuentra en el cuarto cuadrante. Entonces obtenemos un valor negativo, que es inadmisible, porque la longitud eléctrica de la línea no puede ser negativa. A continuación tenemos el beta L de 104.036, ese sí es correcto. Y el siguiente es el beta L 284, es decir, sumo 180 grados adicionales. El siguiente es inadmisible también, porque me están pidiendo el menor valor de la longitud que puede tener esa línea de transmisión que estamos conectando en serie, que está en circuito abierto. Por lo tanto, la longitud física de la línea será igual a 104.036 grados dividido para el beta. Un pi radian es de 180 grados. El beta es 2 pi sobre el lambda. Por el pi radian sobre 180 grados, haciendo un poco de ejercicio, me quedaría que la longitud física de la línea está dado por 0.289 veces longitud de onda, lambda. Eso es haciendo por la metodología convencional. Vamos haciéndolo ahora utilizando la carta de Smith, que es más fácil. Tenemos que hacer un poco de matemática. Vamos con el mismo principio. El ZG más el Z de entrada es igual al conjugado del ZL. Entonces, 50 más el Z de entrada es igual al conjugado de 50 menos J25. Nos queda entonces que la impedancia de entrada mayúscula ohmios es J25. Entonces, la impedancia minúscula de entrada era J25 dividido para el Z sub 0, para 100. Entonces me queda que la impedancia normalizada de entrada a la línea de transmisión que tenía como carga un circuito abierto es J25. Vamos a graficar, vamos a esquematizar ese valor en el diagrama de Smith. Entonces, como dice J25, no hay parte real, va a caer en la periferia, ¿sí?, del gráfico de Smith, en la periferia del círculo de radio 1. Entonces me dice J25. Vean, aquí dice, digamos, 0,2, 0,22, 0,24, 0,25. Y ponemos ahí impedancia de entrada minúscula, ¿no? La impedancia de entrada, ojo, para poder obtener la longitud, nos vamos atrás para entenderlo en gráfico. Estamos viendo aquí la impedancia de entrada. Entonces tenemos que avanzar una longitud L hasta la carga, que es ¿qué cosa? Un circuito abierto. Entonces tenemos que movernos desde la impedancia de entrada, desde el punto de impedancia de entrada, hacia la carga, es decir, en sentido contrahorario, ¿no, verdad? Una longitud L que no sé, pero lo que sí sé es que la carga es un circuito abierto. Avancemos entonces. Entonces tenemos aquí la impedancia de entrada, tenemos que avanzar hasta el circuito abierto. ¿El circuito abierto cuál era? Este punto que está acá. Y esa es la carga, que es un circuito abierto. Avanzamos en sentido horario, y toda esta longitud que está aquí, en grados, son 208.08 grados. Pasándolo a longitud de onda, tenemos 0.289 grados. Muy sencillo, muy rápido, y no hay la posibilidad de confusión con la carta de Smith. Solo es cuestión de entenderlo, comprenderlo y poder aplicar. Bien. Nos vamos con el último ejercicio, para no cansarnos mucho. Y el ejercicio 5 tiene que ver con respecto a un estudio en paralelo, ¿no es verdad? Indica, supóngase una antena con una impedancia de 40 más J30 ohmios, a ser acoplada a una línea de transmisión sin pérdidas, con impedancia característica Z sub 0 igual a 100 ohmios, por medio de una sección de línea única en cortocircuito. ¿Sí? Me dicen determinar la admitancia requerida del stub. Admitancia, cuando tienen admitancia, es en Siemens o en mho, ¿no, verdad? 2, la ubicación medida desde la carga en la que debe conectarse el stub, es decir, me piden la distancia, ¿no, verdad? 3, la longitud del stub, esta longitud L. Y aquí el gráfico he puesto D sub I, L sub I, ¿por qué? Porque hay dos soluciones, entonces I vale 1 o 2. Y la razón de onda estacionaria en cada segmento del circuito, ¿no? La razón de onda estacionaria en cada segmento del circuito. Vamos a desarrollar el ejercicio, primero con un procedimiento, ¿no? Vamos a normalizar, esquematizar, etiquetar y registrar la impedancia de carga Z minúscula sub L en el diagrama de Smith. Es la primera. Entonces,
vamos a normalizar. El Z minúscula sub L es el Z mayúscula sub L dividido para Z sub 0. 40 más J30 dividido para 100. Entonces el Z minúscula sub L será 0.4 más J030. ¿No? Vamos a continuación a trazar el círculo de radio ρe constante. Es decir, el círculo que contenga a esta impedancia de carga, ¿no? A la impedancia normalizada de carga. Obtener el valor por lectura directa, ya sabemos cómo hacerlo, y registrarlo. Entonces vamos a cambiar un poco para que puedan comprender. Déjenme copiar la información para poder hacer la simulación directamente con ustedes y que podamos aprender un poco de esta metodología. Nos vamos entonces con este gráfico, mejor dicho, con este software, este otro software que es muy didáctico y es lo que he utilizado siempre. Aquí dice que la impedancia característica de la línea es 100. Todos estos software vienen con una impedancia característica de 50. O sea que primero que todo, aquí se ve, impedancia característica 50. Tenemos que cambiar en opciones que la impedancia característica es 100. Entonces ponemos 100, vamos a aumentar el gráfico de los puntos para que se puedan ver mejor. Aceptamos. Ahora sí ingresamos el dato. El dato es ingresar la carga primero. Dice, esta carga es la impedancia. La impedancia en ohmios dice que está dado por 40, ¿no? Más J30. Ingresamos la carga 40 más J30, aceptamos y le decimos al software, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Hágame la gráfica. Entonces, aquí tenemos nosotros el ZL, lo vamos a etiquetar. Decía, normalizar, esquematizar, ya lo esquematizamos, lo vamos a etiquetar. Etiquetar, ponemos ZL, ¿sí o no? Ahí está el ZL. A continuación, vamos nosotros a trazar un círculo de radio ρe constante. ¿Y ahí qué hacemos? Hacemos centro en el centro de la carta Smith, abrimos el compás hasta el círculo del ZL y trazamos un círculo. Aquí es automático, que le decimos CTM, nos verá el círculo de radio ρe constante, y ahí está el círculo que está con amarillo, y lo podemos leer directamente. Dice que el SWR de ese círculo es 2.763. Entonces vamos guardando toda la información. Dice que el ROE para este problema es 2.763. A continuación, ¿qué decía? Como estamos trabajando con estudios paralelos, vamos a trabajar con admitancia. Entonces, para encontrar la admitancia, no nos vamos a complicar, sino que vamos a encontrar la admitancia con un punto diametralmente opuesto al ZL. Entonces, como tenemos este punto, la admitancia será diametralmente opuesta y caerá en ese mismo círculo. Entonces, aquí al software le vamos a decir, encuéntreme el punto inverso. Le decimos, encuentre el punto inverso, y obtenemos el punto que está aquí, diametralmente opuesto, y tiene ¿cuánto? El punto ese tiene 1.6 menos J 1.2. Aquí arriba, por favor, miren, aquí a mi izquierda. Aquí está la información. Ese punto tiene como admitancia, vamos a copiar, la admitancia de carga sería 1.6 menos J 1.2. Hemos encontrado la admitancia de carga. Todavía estamos en carga. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ir al procedimiento para que vayamos siguiendo el procedimiento y lo vayamos desarrollando juntos. Dice, obtener por lectura directa del diagrama de Smith la admitancia normalizada, es decir, 1.6 más 1.2, ya lo hicimos, ese que está ahí. Dice ahora, miren, desplazarse desde la admitancia normalizada de carga por el círculo de radio ρe constante hacia el generador. Es decir, tenemos que irnos hacia el generador. Y es verdad, estamos en la carga, nos movemos por la línea de transmisión hacia el generador, ¿no? Hacia el generador, en sentido horario, hasta encontrar dos intersecciones, o mejor dicho, las intersecciones con el círculo 1 más JX. ¿Cuál es el círculo 1 más JX? Un círculo notable, que se utiliza para cuando tenemos que compensar, sintonizar, acoplar, ecualizar. Y dice etiquetarlos en el diagrama de Smith. Entonces, vamos a hacer eso para que comprendamos, y estos son los valores que se van a obtener. Guardemos los valores para que se den cuenta qué es lo que vamos a obtener en el momento que trabajemos con el software. El Y1 y el Y2, ¿verdad? Déjenme guardar un ratito para estar juntos. Bien, entonces nos vamos al gráfico. ¿Ya? Y dice, estamos aquí. Aquí tenemos que etiquetar. Pongámosle entonces YL. Ponemos Y sub L. ¿Y qué dice ahora? ¿Qué dice ahora? Que tengo que moverme desde YL en sentido horario hacia acá, ¿sí? Hasta encontrar los intersectos con el círculo de resistencia 1
y reactancia a cualquier valor. Este círculo que estoy poniendo aquí es el círculo de resistencia 1 y reactancia a cualquier valor. Este círculo es un círculo notable. Entonces me voy a movilizar desde aquí hasta encontrar el primer intersecto, que sería este punto, y sigo de largo para encontrar el segundo intersecto, que sería este otro punto acá arriba. Esos puntos en el diagrama que les mostré al inicio del problema se llaman A. Entonces le voy a decir al software, muévase a lo largo, aquí a mi izquierda por si acaso, muévase aquí a lo largo del círculo de radio ρ constante hasta el círculo de 1 más jx. Le doy clic y automáticamente aquí me aparecen los intersectos. Este que está aquí abajo es el primer intersecto porque usted se va moviendo desde la admitancia de carga hacia el generador. Tenemos aquí el primer punto, lo vamos a etiquetar y le vamos a poner ese Y1, ¿sí o no? Y1, disculpe que le ponga mayúscula, porque es minúscula, Y1 es porque es una admitancia por unidad, y acá arriba le voy a poner Y2. Y2. Vamos a poner Y2. Vamos a setear el ROE. Okay. El Y1, ¿cuánto vale? El Y1 será igual al intersecto entre el círculo de resistencia constante, sino que le corresponda, que obviamente es 1, los dos tendrán la resistencia constante 1, porque se encuentran en el círculo 1 más JX, pero lo que va a cambiar es el JX. El de aquí arriba tendrá un JX positivo y el de aquí abajo tendrá un JX negativo porque se encuentra en la parte inferior. Entonces, el Y1, según teníamos nosotros en la presentación, era menos 1.061. Veamos aquí qué dice. Dice que tiene 1 menos J 1.061. Nosotros lo que hacemos es leerlo directamente en el diagrama de Smith, el software me lo bota directamente, pero no es más que la intersección entre el círculo y el otro círculo. Y en cambio el Y2 es siempre el mismo que pero conjugado. En esta metodología siempre el Y2 es el mismo que el Y1, pero en conjugado. Sin embargo, lo vamos a ver para que se den cuenta que es verdad. El Y2 dice que es 1 más J 1.61. Entonces tenemos los dos, digamos, con el procedimiento. ¿El procedimiento qué dice ahora? El procedimiento ahora dice, lo anterior es el equivalente de avanzar hasta la carga hasta el punto A, como les dije yo, ¿no? De esta forma, obtener por lectura directa en el diagrama de Smith la distancia desde la admitancia normalizada de carga hasta el punto A. Es decir, hasta las intersecciones con el círculo 1 más JX y proceder a su registro. Me dice aquí que la distancia 1, para el primer caso, dice que debe salir 0.0325 lambda y la distancia sub 2, lo que me tengo que movilizar, como es arriba, va a ser este más grande, 0.3797 lambda. Nos vamos al software para que se den cuenta qué es lo que ustedes tienen que hacer en la carta de Smith. Entonces, le vamos a decir, aquí estoy en YL, y vamos a poner el cursor, sino a setear, lo vamos a referenciar, y le voy a decir, ¿cuánto es la distancia que me tengo que movilizar yo, desde YL hasta aquí, hacia el generador? Entonces, marco esto, y el software automáticamente me indica que es 0.0325 lambda. Aquí dice hacia el generador. Entonces el valor de la distancia de la admitancia, perdón, el valor de la distancia de la admitancia normalizada de carga Y sub L al primer punto, al punto A, es 0.0325 lambda. Eso que está ahí, ustedes lo pueden hacer con el grabador o con las escalas que viene el diagrama de Smith. Vamos a encontrar ahora la distancia que me voy a movilizar desde la admitancia normalizada de carga. Espérense que no me deja. La admitancia normalizada de carga, lo vamos a referenciar, hasta el punto 2. Nos vamos hasta el punto Y2. Le digo, secté el cursor y hacia el generador es 0.3601. Algo hicimos mal, ¿no? Vamos nuevamente. Vamos a setear el cursor, ¿no es verdad? Y nos vamos a mover hasta el Y2. Hasta el Y2. Y le digo, ok, es 0.3601. Entonces tenemos un error en la presentación, ¿no? Pero bien, vamos adelante. Entonces aquí debería ser 0.3601. Dice, determinar por cálculo directo el valor de la admitancia normalizada de las dos soluciones.
posibles en el stud. Y no es más que el negativo de la parte imaginaria de cada intersección. Las intersecciones son estas. Entonces, el y del stud que tengo que sumar para que el total que yo esté viendo de izquierda a derecha sea 1, no es más que el valor negativo de la parte imaginaria de cada una de estas intersecciones. Significa entonces que el y del stud 1 será, en el primer caso, más 1.061, y el y del stud 2 para el segundo caso será menos j 1.061. Pero eso no era lo que me pedían. A mí lo que me pedían era calcular la admitancia de cada posible solución. Entonces, la admitancia y mayúscula del stud 1 será el y minúscula del stud 1 partido por el z sub 0, y la admitancia del stud 2 será el y minúscula del stud 2 partido por el z sub 0. Entonces será más 1.061 sobre 100, y el otro será menos j 1.061 sobre 100. Entonces obtenemos que el y del stud 1 va a ser más 10.61 j milisiemens, y el otro será menos j 10.61 milisiemens. A continuación dice esquematizar, etiquetar en el diagrama Smith las admitancias normalizadas de las dos posibles soluciones de stud, es decir, las que están aquí arriba. Estas dos posibles hay que etiquetarlas en el diagrama de Smith, hay que esquematizarlas. ¿Para qué? Para poder encontrar las longitudes. Vamos a razonar un poquito eso. Vamos a razonar un poquito eso. Disculpe que me fui más adelante, ¿no? Entonces, vámonos al diagrama. Vamos a graficar ahora Y1. Entonces, ingresamos el dato. El Y1 es 0 en la parte real, en por unidad, y sería más, ¿no? Sería más 1.061. ¿Ya? 1.061. Le decimos al software que lo grafique, ¿no? Grafíquelo, y quedaría aquí arriba. Lo vamos a etiquetar, como decía el procedimiento. Lo vamos a etiquetar. Este sería el Y del stud número 1. Ya está. Ahora, ese que está ahí sería, ¿qué cosa? La admitancia de entrada del stud. El stud me dice que es la admitancia de entrada, aquí está su línea de transmisión y su carga es un cortocircuito. Entonces, para poder obtener la longitud que tiene el stud, ¿qué tengo que hacer? Tengo que avanzar de la admitancia de entrada hacia la carga, que es un cortocircuito. Es decir, tengo que avanzar en sentido contrahorario. Muy bien, avanzamos en sentido contrahorario hasta llegar a un cortocircuito. El cortocircuito, cuando trabajamos con impedancia, está a la izquierda del diagrama de Smith, y el circuito abierto está a la derecha, pero como estamos trabajando con admitancia, se invierten. Es decir, que el cortocircuito ahora estará a la derecha del diagrama de Smith, ¿no, verdad? Y el circuito abierto a la izquierda. Tener presente eso. Entonces, si tenemos aquí la admitancia de entrada del stud 1, la vamos a referenciar, y tenemos que avanzar ¿hacia dónde? Hacia la carga, que es un cortocircuito, es decir, en sentido contrario al reloj. Entonces avanzamos en sentido contrahorario hasta llegar ¿a dónde? ¿Aquí? No, ahí no, porque eso sería impedancia. Tenemos que llegar al extremo de acá, que es el cortocircuito. Entonces llegamos hasta ahí y vamos a leer. Aquí indica que la distancia o la longitud que va a tener ese stud es 0.3797. Es 0.3797. Es decir, que he puesto esa longitud como distancia, antes ese fue el error. Entonces 0.3797, la longitud que tendría el stud 1. Vamos con el stud 2. Vamos a precisar el stud 2. Lo vamos a ingresar. Sería 0 en la parte real y menos 1.061, ¿no? Le pedimos que el software me lo grafique. Grafíquemelo. Obviamente que va a quedar por acá abajo. Lo vamos a etiquetar. Entonces decimos etiquetémoslo aquí. ¿Sí? Etiquetemos. Y sería y del stud 2. Ya está. Ahora vamos a calcular la longitud que deba tener ese stud, ¿no, verdad? Para llegar a una carga que es un cortocircuito. Vamos a referenciar como que ustedes referenciaran el graduador. Vamos a referenciar aquí. Y tenemos que movernos ¿hacia dónde? Hacia la carga, es decir, en sentido contrahorario, hasta llegar al cortocircuito, que es a la derecha ahora, ¿no? Porque estamos trabajando con admitancia. Entonces, movemos esta referencia hasta llegar a este eje. Y leemos
que lo que tendríamos aquí sería 0.1203. 0.1203 lambda. Y había una precisión. La suma de las longitudes que tendrían las dos soluciones siempre tiene que dar 0.5 lambda. Y es obvio, pues, ¿no? Porque si el stud 1 es este, y usted avanza todo esto hasta acá, y el stud 2 es esto, y es simétrico, recuerden que este pedazo es el de acá arriba, entonces quiere decir que lo que estamos haciendo es sumando y formando, ¿qué cosa? 360 grados, la verdad. Entonces tendríamos, ¿qué cosa? Lambda media. Entonces la longitud 1 más la longitud 2 siempre tiene que darles 360 grados o 0.5 veces lambda. Si no les da eso, señores, no van a sacar buena calificación. ¿Sí? ¿Ok? Entonces con esto pasamos a decir, con el stud 1 tenemos una longitud de 0.3797 lambda, y con el stud 2 tenemos una longitud de 0.1203 lambda. Y por último, el paso quinto, dice, elaborar un cuadro que resuma todo lo obtenido de manera ordenada, junto con el esquema circuital respectivo. El cuadro es este, ¿verdad? Vean, aquí se ha puesto esta distancia, la distancia correcta. Entonces, tenemos que para la primera de solución, la distancia es 0.0325 lambda, la longitud es 0.3797, el y del stud 1 es más j 1.061, y el y mayúscula en milisiemens es j 10.61. Para la solución número 2, la distancia es 0.3601 lambda, la longitud es 0.1203 lambda, el y del stud 2 es menos j 1.061, y el y del stud mayúscula en milisiemens es menos j 10.61. Ahora, ¿qué me pedían? Me estaban indicando que determine la razón de onda estacionaria para las 3 secciones posibles que tiene el circuito. Pues bien, mira, aquí les he hecho el gráfico como para que guarden el esquema que lo hemos explicado con el software. Bien, aquí tenemos nosotros 3 secciones. Tenemos esta sección primera, sección 1 le vamos a llamar, esta sección 2, que es la sección la del stub, ¿verdad? Un plano, y la sección 3, que es la sección a la izquierda de la conexión. Aquí está el punto A que habíamos dicho, ¿no? En la sección 1 resulta ser que es el ROE original que nosotros leímos, es el ROE de la línea original. Vean que aquí no hay nada. Entonces es el ROE que leímos inicialmente, 2.763. El ROE que te encuentra a la izquierda, el ROE 3 que le he llamado, es 1. ¿Por qué? Porque ya con el stud, o sea, con la solución 1, con la solución 2, se encuentra acoplada a esa línea, se encuentra sintonizado, es decir, su ROE tiene que ser 1. Entonces ya ponemos que el ROE 3 es 1. Y el ROE que tiene una línea de transmisión que termina en cortocircuito, ¿es cuánto? Es infinito, porque se encuentra en la periferia de la carta de Smith. Entonces este ROE es infinito. Con eso nosotros hemos contestado todas las preguntas que tenía aquí el problema. Quedo muy agradecido con todos. Si existe alguna pregunta, estoy presto para contestar las preguntas que ustedes tengan. Si tienen algunas dudas, les voy a compartir el documento, se los voy a enviar a su maestro, el doctor Pórragas, y estoy muy agradecido de estar aquí una vez más. No, bastante completa, bastante interesante su exposición, maestro. Prácticamente llegó a donde yo llegué hasta ahorita con mis alumnos. Llegamos hasta brazo sencillo, exactamente, parece que nos pusimos de acuerdo ahí. Yo estaba sufriendo a ver si iba a llegar a brazo doble y prácticamente metió, porque sí, ese todavía no lo hemos visto nosotros. Pero lo veo, le cuento. Bastante completo. Aquí van a tener, ese software es gratuito, es libre en la red o tiene... el software primero, siendo el del doctor Desperberger, usted puede bajarlo, ese software completamente gratis, pero puede trabajar hasta 5 elementos, pero no puede grabar, no puede hacer nada. Eso. Pero en cambio que el otro software tiene un valor de $150, tengo entendido. Yo lo compré hace tiempo. Y realmente el software ese es muy didáctico y permite hacer muchas cosas más realmente. Ok, sí, acá trabajamos con uno que hemos estado elaborando, inclusive yo tuve por ahí con la aportación al doctor Rodolfo Neri Vela en su libro, fue el diseño de este software. Y trabajamos ahorita, la última versión tiene el diseño de brazo sencillo, prácticamente, inclusive va como tutorial, le va dando uno y va dando, así como usted explicó, la parte de cálculo y la parte del trazo va de la mano en el mismo simulador, ¿no? Y bueno, excelente. Pues prácticamente ahí le voy a facilitar el link
para que usted lo evalúe por ahí, nos haga la crítica, para Bueno. poder, pues, si le sirve y lo quiere utilizar, bueno, a sus órdenes. Qué bien, muchas gracias. Muy gentil. ¿Alguna pregunta, señores? Estoy a la orden. ¿Está todo claro? ¿Tienen alguna pregunta? Ninguna, doctor, todo claro, ninguna por este lado. Muchas gracias, Uriel. Chavos, ¿alguna pregunta? Yo mañana no les contesto nada, ¿eh? No, gracias. ¿Todo claro? ¿Todo claro? Ya como pudieron ver, vio por ahí el maestro se metió a ver un tema que no manejamos nosotros, que les comenté que estaba, pero que por premura de tiempo a lo mejor no lo veíamos, pero pues ya lo vio. A lo mejor pues ya me va a hacer tocarlo por ahí, lo de los transformadores, prácticamente multiseccionales. Nada más habíamos visto el transformador de lambda sobre 4, pero ya con la explicación que dio, bastante sencillo de cómo implementar las diferentes secciones, el número de secciones. Pero de ahí en fuera, pues prácticamente casi todo lo habíamos manejado, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta para aprovechar aquí al maestro. Pues solamente para agradecer, excelente introducción, explicación y aplicación de todo lo anterior. Muy agradecido, maestro. Gracias. Gracias también, Joel, por estar presente, ¿verdad? Muchas gracias por su tiempo. Es valioso realmente que ustedes estén aquí porque realza realmente que estemos aquí todos. ¿Sí? Más realza al curso o a la clase maestra que estamos dando. Realmente lo hacemos desinteresadamente y con mucho cariño desde Ecuador para México. Un abrazo. Muchas gracias. Fue un buen comentario del maestro Joel. La verdad que los problemas son prácticos. No son salen del común de un libro de líneas. Prácticamente son problemas como normalmente se da en la práctica, ¿no? El quitar la carga y el hacer un corto para hacer mediciones, un cortocircuito, un circuito abierto para establecer las condiciones iniciales de cálculos, está interesante, ¿no? Qué bien que les haya gustado. Básicamente son aplicaciones reales, ¿no? De lo que nos encontramos en el campo y nos provoca muchos problemas. Y esta es parte de la solución de esos problemas reales. Muy agradecido, maestro. Bueno, pues, maestro, gracias. Ahí esperemos para próximamente a ver con qué nos puede apoyar por ahí. Por ahí estamos en contacto. Bueno. Nuevamente le agradezco su tiempo, su clase, y por ahí le hago llegar los documentos pendientes que tengo con usted. ¿Vale? Perfecto, gracias, perfecto. Gracias, ya le envío también, ya le envío también el documento, la presentación, para que la pueda pasar a todos los estudiantes y que puedan tener esa presentación que les va a servir más que nada por la cuestión de los problemas. Ok, sí, claro que sí. Yo la voy a, ya una vez ahorita el video quedando editado, lo subimos por ahí al portal de videos del canal que tenemos para que esté disponible para los estudiantes. Ya le mando el link para que usted lo quiere compartir también por ahí. Por favor, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima nuevamente. Ok, ¿sí? gracias. Hasta luego. Gracias, jóvenes.